en eso. Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Hebreos capítulo 10. Estamos continuando nuestro estudio en el libro de Hebreos y vamos a empezar en el versículo 18. Hebreos 10, 18 dice así: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros al amor, para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras famosas tienen un contexto. Estas son las palabras finales de Pedro cuando él y Juan se presentaron ante el consejo de los líderes religiosos en Jerusalén. Ellos fueron arrestados y ahora se encuentran en un juicio ante los líderes sacerdotes, ante Caifás y Juan y Alejandro. ¿Saben quiénes son ellos? No saben. Ellos eran de la familia del sumo sacerdote. Ellos habían curado a alguien que estaba mendigando, pero el texto indica que aquel que curaron era muy conocido porque cada día iba ahí a la puerta del templo y pedía dinero. Y la historia la van a encontrar ustedes en Hechos capítulo 3, por favor vayan a Hechos capítulo 3, y me gustaría pasar un poquito de tiempo aquí como introducción para analizar este pasaje, Hechos capítulo 3. Fíjate el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo viendo atentamente, esperando recibir de ellos algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Cómo andaba? Andando y saltando y alabando a Dios. Ustedes no fueron a cuarto grado, ¿verdad? Pero está bien, no se saben la canción. Ellos iban andando, saltando y alabando a Dios. Él estaba emocionado como los niños de cuarto grado porque había sido curado. Ahora, por primera vez se puso de pie. En el versículo 9 nosotros leemos: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Inmediatamente después de esto leemos: teniendo el hombre al que acaban de sanar, teniendo agarrados a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito corrió a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Y estos son los eventos. Pedro y Juan caminan al templo para orar.
Al entrar se encontraron con un hombre pidiendo limosna, y eso es lo que hacen los que piden limosna. Ellos pedían dinero y ellos no tenían nada porque traían nada más tarjeta de crédito. Al no tener dinero, Pedro lo cura frente a una gran multitud, y luego todos corrieron desde la puerta la hermosa hasta el pórtico de Salomón. Corrió. Este es un evento grande. Así es de que vieron esa oportunidad y Pedro empieza a predicar. Y leemos en Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Por cierto, así es como tú deberías de empezar un sermón. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho caminar? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Esa es una gran cantidad de pecados. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Nosotros hemos visto lo que el Señor Jesús hizo. Ustedes rechazaron a Jesús. Nosotros somos testigos del poder de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 17. Ahora, hermanos, sé que obraron en ignorancia, como también lo hicieron sus gobernantes, pero lo que Dios predijo por boca de todos los profetas, que su Cristo sufriría, así lo cumplió. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Arrepentíos, pues, y volveos para que sean borrados vuestros pecados. Después de haber visto esto, después de haber escuchado todo esto, después de haber entendido esto, lo único que queda es que se arrepientan, porque si no lo hacen, van a perecer. Los religiosos escogieron tristemente la segunda opción, y ellos los arrestaron y los tuvieron ahí en custodia. Hechos 4:7 nos dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En otras palabras, ellos no están negando el milagro, ellos lo han visto, pero no lo quieren aceptar. Fíjense el versículo 8, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: gobernadores del pueblo y ancianos, si hoy se nos interroga acerca de una buena acción hecha a un hombre lisiado, ¿por qué medios ha sido sanado este hombre? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios le resucitó de los muertos. Por eso este hombre está de pie delante de ustedes. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué día, ¿verdad? Miren el mensaje con el que ha cerrado. Ustedes han visto estas cosas, no las pueden negar, las escucharon. Tienen dos opciones: arrepentirse, creer o morir. Solo hay dos opciones: ir hacia Jesús o alejarse de Jesús sin esperanza y sin salvación. Y yo empecé de esta manera porque esto es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Por todo este libro nos ha estado recordando que Jesucristo es mucho mayor, superior a cualquiera. Nadie puede tener salvación lejos de Jesús. No hay perdón, no hay satisfacción,
No hay nada fuera de Cristo Jesús. Jesús es mejor que todo. Por eso Él dice que es mejor que Moisés, que los ángeles, que los profetas, que Josué, David, Aarón, mejor que los sacerdotes. Ofreció un sacrificio muy superior. Es mejor sacerdote de un mejor sacerdocio. Su ascenso es mejor porque ahora se sienta en la presencia real de Dios. Su intercesión es mejor, la bendición que ofrece es mejor y la herencia que da es mejor. Pero no solo es mejor, es que hay otra cosa más. No hay otra opción fuera de Él. No hay salvación en ninguno otro. No hay otra opción. Busca por todas partes y no encontrarás un sustituto. Jesús es el único camino. Desde el capítulo 1 hasta los que hemos visto, se nos ha dicho que Jesús es mejor. A través de esta carta, hemos visto alertas constantemente. Debes de entender esto. Aprecia esto. Tú eres un recipiente de este conocimiento y después de eso debes de tener cuidado, porque no hay salvación en ninguno otro si tú te apartas. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Todavía en el capítulo 4, en el capítulo 5, hay más advertencias. Mira, Hebreos 4:7, si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón, la voz del Espíritu Santo. Debes de entender que la salvación viene a través de Cristo, no endurezcas tu corazón. Hebreos 6:4, otra alerta. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este versículo no dice que pierdes la salvación. Tú vienes a Jesús, entiendes que es un gran sacerdote. Este versículo dice que simplemente si tú entiendes todas estas cosas, si tú eres el recipiente de este conocimiento y te apartas, si tú has testificado de todo, has visto todo lo que ha hecho Cristo Jesús, no hay ya salvación para ti. Porque vas a encontrar en otros lados y no vas a hallar nada. Una y otra vez nosotros vemos alertas y este es el único camino, el camino a Cristo Jesús. Y ese es nuestro deseo, que tú conozcas a Cristo. Mira lo que dice Hebreos 6:11. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es de que, nuevamente, el capítulo 7 hasta el 10-18 es una sección muy grande donde se nos dice que Jesús es superior. Mira lo que Él ha hecho. Así es de que llegamos al versículo 19 y aquí es un gran punto del libro. Sabiendo todo esto, tú tienes dos opciones: abrazarte del Señor Jesús o simplemente apartarte. Puedes apartarte de Él.
En la primera sección, versículos del 19 al 25, que es la que estamos viendo esta mañana, se enfoca en la respuesta positiva. Ellos han creído estas cosas, ellos se acercan a Cristo, pero la respuesta negativa es lo opuesto. Esta es la persona que no creyó estas cosas y se aparta, se va a apartar y él sigue en el pecado deliberadamente. Para él lo único que le queda es un juicio. Los versículos del 19 al 25 nos dice aquellos que permanecen en Jesucristo. Los versículos del 26 al 39 describen la respuesta negativa, aquellos que se apartan. El Señor Jesús es la línea divisoria. Él no vino a traer paz, sino espada. Y tú debes de tomar una decisión, o vienes a Él o te apartas de Él. Por eso, muchas personas dieron su vida a la causa de Cristo. Pero también cuando aquellos rechazan a Cristo Jesús, van a tener consecuencias terribles, eternas. Por eso, los bautismos de esta noche, le voy a preguntar a cada persona una pregunta muy especial. ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida? Porque si tú crees en Él, Él ha hecho una diferencia. Tú has sido cambiado completamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Los versículos del 19 al 25 describen a esa persona que ha cambiado, que se aferra a Cristo Jesús, a esa salvación, y va a dar fruto. Ahora bien, si estás aquí y no estás en Cristo, si no has venido a Él, solo hay una cosa que debes de hacer. Debes de arrepentirte de tus pecados e ir a Él. No quiere decir que primero tienes que arreglar tu vida y luego venir a Él, que primero tienes que arreglar esos problemas pecaminosos con los que batallas. No, tú vienes con Jesús así como estás. Él es el que te salva, te perdona y Él es el que te cambia. Él te hace nuevo. Pero aquellos que ya hemos venido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa es necesaria. Tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. No es venir a Cristo, nos limpiamos y luego nos retiramos. No. Ahora nosotros crecemos. Tenemos que abrazarlo fuertemente porque retirarse de Él va a ser algo terrible, como si fuera un incrédulo. El camino a lo mejor es complicado, a lo mejor es dificultoso. Para algunos va a haber hoyos. Por eso necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús. Esto es lo que se nos ha estado diciendo. Así es de que esta mañana, mientras venimos a estos versículos, tenemos 3 acciones que debemos practicar como nuevos creyentes para perseverar hasta el final en la fe. Y ahí están en el título de nuestro sermón de esta mañana: fe, esperanza y amor. Alguien más inteligente que yo nos indicó que estas 3 palabras básicamente son el tema de los siguientes capítulos. El tema del capítulo 11 es fe, del capítulo 12 es la esperanza y finalmente del capítulo 13 es el amor. Y todo esto está relacionado con la fe. Mira, como te digo, el capítulo 12, ahí se habla de la esperanza, donde nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el capítulo 13 habla del amor. Por ejemplo, podemos usar Hebreos 13:16, y de hacer el bien
y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fe, esperanza y amor. 3 acciones necesarias para esta carrera que Dios nos ha llamado a correr. Nosotros debemos de tener fe, y esto lo vemos en los versículos del 19 al 22. Para perseverar debes de tener una fe que se acerca a Dios. Esto lo vemos nosotros como un gran privilegio, uno que alguien sin Cristo no puede experimentar esto, pero ahora en Cristo lo podemos experimentar. Es un privilegio para nosotros. Podemos acercarnos a Dios en oración. ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos? Es muy simple. Lo primero que tienes que hacer es creer que Dios te va a aceptar. Y ahí lo encontramos en el versículo 19. Así que, esto de así que nos da la idea de que en base de todo lo que se ha estudiado, de todo lo que se ha dicho, entonces así que podemos acercarnos a Dios. Pero no te vas a acercar a Dios si tú no has creído, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, en todo aquello que Él ha hecho. Esto es algo lógico acerca de la fe. Jesús es quien dice ser y Él ha hecho todo esto por nosotros, por eso podemos acercarnos a Él con confianza. Debemos de tener fe para acercarnos. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Otra pregunta que quizá podemos tener: ¿cómo debemos de acercarnos? Y lo leemos en el versículo 19, con confianza. Y el versículo 22, con un corazón sincero, en plena certeza de fe. Debemos de tener un solo propósito de corazón. Hay que acercarnos con un corazón sincero. La palabra significa un corazón genuino. En otras palabras, no hay nada irreal, nada falso, no hay nada que se está fingiendo, porque ya ve, mientras buscamos accesar a Dios, no hay nada peor que lo que no es genuino. David dijo en el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Jesús dijo que Dios es espíritu y aquellos que le quieren adorar deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es un Dios de verdad. Y la verdad odia hipocresía. El Señor Jesús no va a traer a nadie a la presencia de su Padre si no ha resuelto ser honesto y sincero. Tenemos una ilustración de esto en David. ¿Debía Dios escuchar las oraciones de un hombre que vivía conscientemente en pecado? Para acercarse a Dios, no podía hacerlo cuando estaba en adulterio. Él escondía ese pecado y eso era hipocresía. Y casi estaba haciendo todo eso en la cara de su Dios. Jesús no traería a un hombre tal a la presencia de su Padre. De hecho, no hay duda que quizá en esta mañana algunos de ustedes están haciendo lo mismo. Tú estás abrazando ese pecado y tú vas a Dios pensando que Él te va a escuchar. Déjame decirte que no te va a escuchar. No va a aceptar ninguna persona que no se ha arrepentido de su pecado, que es hipócrita. El Señor Jesús no vino a salvar este tipo de personas. Él vino para que las personas se arrepintieran verdaderamente de su pecado, pusieran su fe en Él. El único pecado que Dios no va a perdonar es aquel que tú no confiesas, del cual no te arrepientes.
hay un sacrificio que se ha hecho a tu favor, que te va a limpiar de todo pecado. Y si tú lo tomas, podrías acercarte a Dios directamente. Si tú te acercas verdaderamente en arrepentimiento, Jesús te aceptará. Y a lo mejor tú tienes una tercera pregunta. ¿Qué beneficio obtenemos al acercarnos? Bueno, vamos a recibir ayuda. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda. La misericordia es la idea de que no recibirás lo que mereces. En otras palabras, aun cuando nosotros merecimos la ira de Dios, es lo que deberíamos de esperar. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no recibimos esa condenación, recibimos misericordia. La gracia es la idea de que recibimos lo que no merecemos. En lugar de recibir la ira de Dios, merecemos la misericordia. Y esto es gracia. Y si tú te acercas con un corazón sincero, vas a recibir misericordia y gracia de parte de Dios. No sé qué es lo que suceda en tu vida, pero no sabes lo que te espera adelante. Pero sea lo que sea, debes de saber esto, que vas a necesitar ayuda. Todos necesitaremos ayuda. Y esa ayuda se te ofrece a ti por lo que Cristo ha hecho. Y debes de aprovecharla. Es un privilegio. Si tú vas hacia Él, vas a encontrar todo lo que necesitas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hay una esperanza que no se acaba. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Ningún hombre o ninguna mujer cruzará la línea de meta de la fe sin esperanza. En la famosa alegoría de John Bunyan, se confirma en que viajaba con Cristiano de feria de vanidades a través de las muchas pruebas y tribulaciones de todo el camino de la ciudad celeste. La esperanza es lo que siempre quedaba con Cristiano. Y eso es lo que queda para cada cristiano. Debemos nosotros traer con nosotros siempre la esperanza. Es posible que te hayas dado cuenta que me brinqué algunas palabras en el versículo 22. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me lo brinqué porque la mayoría cree que en realidad pertenece al versículo 23 como referencia al bautismo. Si este es el caso, la confesión de nuestra esperanza del versículo 23 es la misma que se hace en el bautismo. ¿Cuál es la confesión de nuestra esperanza? Ven esta noche y te das cuenta lo que van a decir estos 9 que se van a bautizar. Cristo es mi Salvador, yo he creído en Él. Si tú te detienes de creer esto, ya no vas a tener esperanza, pero si tú sigues creyendo esto, vas a continuar con una gran esperanza y vas a tener esperanza hasta el final. Y tenemos que hacer esto sin fluctuar. No importa la tribulación, hay que tener esperanza. El 27 de mayo de 1943, un hombre llamado Louis Sampenny y otros 2 hombres se encontraban repentinamente flotando en medio del Océano Pacífico en 2 pequeñas balsas. Estaban sobreviviendo un accidente aéreo con poco más de 3 barras de chocolate. Y de hecho casi se las acabaron en la primera noche. Y tenían algunos suministros muy pocos. No tenían agua más que la que llovía. Durante 47 días estuvieron ahí
47 días. Era un récord nuevo. Si tú lees cualquier historia de supervivencia como esta, cualquiera de aventuras, no importa cuál sea, hay algo que vas a encontrar siempre y es esperanza. Ellos creyeron que alguien los iba a rescatar. Desafortunadamente fueron los japoneses, pero alguien fue a ellos. Hay muchas personas en la Segunda Guerra Mundial que tuvieron esa misma esperanza y pudieron sobrevivir, pero sin esperanza hubieran muerto en el Pacífico. Y sabes, y muchos de ellos murieron en el Pacífico, pero si ellos hubieran tenido su esperanza en Cristo Jesús, hubieran sobrevivido. ¿Por qué? Porque ellos tendrían una vida eterna, porque el que prometió es fiel. Y tú puedes poner tu fe y esperanza en muchas cosas y a lo mejor algunas se van a convertir en realidad. Pero déjame decirte que nunca vas a ser tú desilusionado por el Señor Jesucristo, porque Él es Señor y Él es Salvador. Tú puedes llevarte esto contigo, no importa dónde estés, no importan las circunstancias, hasta el final. Tú puedes llevarte esta gran verdad. Acércate a Dios en fe y debes de tener esperanza. Y también debemos de tener amor. Y ese va a ser nuestro tercer punto. Versículo 24. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. Habiendo puesto su fe en Cristo y habiendo fijado su esperanza en Dios, que Él es fiel, ahora ¿estás listo para ayudar a los que están contigo en este viaje? Anteriormente el autor exhortaba a los lectores a considerar a Jesús. Más tarde lo hará nuevamente, pero aquí el autor nos anima a considerar a aquellos ciudadanos similares a nosotros, animarnos los unos a los otros. Algunas personas me asombran con su habilidad para dar regalos. Ellos dan este regalo y te das cuenta que pensaron muy bien, consideraron qué dar y cuando se abre es increíble. Y cuando yo doy un regalo, lo más probable es que pienses, no pensó mucho, porque yo no soy tan bueno dando regalos, pero hay personas que dan regalos que son increíbles y te das cuenta que pensaron en ti, que te conocen, que se imaginaron lo que más te agradaría. Ellos consideran esas cosas y te hacen sentir muy bien. Esa es la idea aquí. Ahora que hemos llegado a este punto, hay que considerar todo esto. ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos? Esto significa que tú debes conocerlos, tú tienes que relacionarte con ellos, tienes que estar en los grupos de compañerismo, de oración, tienes que sentarte con ellos, hablar con ellos, porque si tú no entiendes estas cosas, no vas a poder ayudarle cuando haya tentaciones, cuando haya que animarlo, cuando haya necesidad de orar. Y sabes, no sé si pusiste atención, pero este es un mandamiento. Debemos de considerarnos los unos a los otros. No se da como opción. No es para aquellos que les gusta hacerlo. No es para aquellos que quizá tengan la habilidad. No, es para todos. Esto es para todos. Hay que animarnos al amor y a las buenas obras. Mira, aquí no dice que esperes a que otros te animen. Aquí dice que es tu responsabilidad tú animar a otros. Animarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Esto viene al final de una sección que nos anima a permanecer en esperanza y tener fe. Y si nosotros vamos a permanecer aquí con el
Señor Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y tenemos que también animar a nuestros hermanos. Y mientras hacemos esto, mientras nos animamos los unos a los otros, mientras todos corremos simultáneamente, ¿sabes lo que va a suceder? Muchas personas te van a animar a ti también y va a ser como una bola de nieve. Esto va a crecer. Nuestra responsabilidad es poner nuestros ojos en Cristo y animar a los demás. Y busca oportunidades para hacer esto. Y tú te vas a encontrar que cada vez vas a correr cada vez más y más y más fuerte. Y si tú caes, alguien te tenderá la mano para que te levantes y sigas adelante. No hay que tener en poco esto, nos dice el autor. Debemos de exhortarnos cada día hasta que el Señor nos llame. Y al hacer esto, estamos obedeciendo al Señor porque esto es lo que nos llamó Él a hacer. Y mientras tú ves a alguien saliendo de esas puertas, y ellos comienzan a alejarse, ¿qué es lo primero que alguien hace? Van a empezar a dudar. Y ya no quieren estar cerca de gente. Se alejan, se aíslan. Y si te das cuenta de alguien así, ves, alcánzalo. Recuérdale de estas grandes verdades que sin Cristo no hay salvación. Si tú te vas, si te apartas de Él, ya no hay ningún sacrificio posible para ti. Por eso hay que animarlo a regresar. Vamos a buscar a aquellos en amor para que pongan su fe en Cristo Jesús. Jesús nunca los desilusionará. ¿Por qué? No porque esta iglesia sea muy buena, sino porque el que promete Él, el Señor Jesús, es fiel. Y hay que ser fieles a Él hasta el final. Así es de que no hay salvación en nadie más. Entonces, con plena seguridad de fe, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y acerquémonos a Dios. Y mientras lo hacemos, animemos a los que nos rodean a hacer lo mismo para que podamos todos recibir la herencia eterna que se nos ha prometido. Recordemos ese gran Salvador. Hay que ser fiel hasta el final. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas grandes verdades que nos recuerdan que necesitamos ayuda durante este caminar, que somos nosotros débiles, que no debemos de quitar nuestros ojos de usted, que hagamos lo que usted nos ha llamado a hacer, que no seamos flojos, que animemos a otros hermanos, que nos ayude, Señor, a tener un corazón que se preocupe por los demás que están a nuestro alrededor. Señor, nosotros oramos por este cuerpo de creyentes para que nuestro amor por Cristo Jesús crezca, que crezcamos en amor de Cristo Jesús y que proclamemos que solo en Él hay salvación para que las personas que se arrepientan de su pecado y pongan su fe y confianza tengan una relación con este gran Salvador. Ayúdenos a acercarnos a usted con un corazón dispuesto. Oramos en su grandioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Would you all please stand as we sing one more song in worship of our Lord and Savior Jesus Christ. Del mundo la luz es su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nos faltarán sus promesas. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso